Entonces, digamos, ¿no? Que cada actividad, ¿no? que hacemos impulsivamente es una vía de escape para sentir lo que el ser nos trae en cada momento, ¿no? Podemos Te decir. dedicas a observar y dejas ir todo control. Dejas de comprar el chantaje del ego que te dice, si aceptas todo, te vas a convertir en alguien como una planta, por ejemplo. O si aceptas la ira y permites la ira, vas a acabar pegándole a esta persona. El ego chantajea con esto continuamente. Entonces, atraviesas el miedo a la acción que pueda surgir. Te tienes que entregar, incluso cuando implica matar a otra persona. Te plantea este miedo. Y eso lo plantea para mantener todavía su estatus. No, no. Me dedico a permitir esto. O sea, eliges el poder, que es observar, permitir. No fuerzas. No ves que tu personaje surge una acción y es juzgada por el ego como no amorosa, no positiva, no espiritual, da igual. Y la frenas, la suprimes, ¿entiendes? No la suprimes porque eso no libera la energía. Si tu personaje pica y come en todo momento, tú no te dedicas a suprimirlo ni a negarlo. Te dices la verdad y lo dejas ser. Y ves cómo va a la nevera y pica y come, que le miren otros y come con rapidez, con ansiedad. ¿Comprendes? Solo te dedicas a eso. Eso es el poder. El ego es un experto como es fuerza, siempre te va a llevar a tengo que hacer algo. Desde la fuerza voluntad. Tengo que dejar de, no sé, fumar, de comer, de picar, de no sé lo que sea. Porque el ego se alimenta de eso, al ego le da igual. Si el ego no es fumar, va a ser comer, y si no es comer, va a ser la sexualidad, y si no va. Siempre tiene algo que resolver el ego. Y eso es un ego espiritualizado también. Entonces ahí se atrapa, uno queda atrapado en eso y cree que tiene un problema, y los problemas no existen. Son invenciones y fabricaciones del ego para alimentarse y para sobrevivir como entidad. ¿De acuerdo? Es un truco. O sea, tiene muchísimos trucos porque es un camaleón. Y todos estos sistemas de creencias, ¿no? Que a veces vienen, ¿no? Como, bueno, ahora Fulgen pasó, ¿no? Ahora voy a ser vegetariano. Ahora voy a comer ecológico. Es que el gluten me sienta mal y la leche de vaca. Y luego pues se dan casos, ¿no? En los que esa persona, digamos que experimenta un cambio, un salto en su nivel de conciencia y eso deja de afectarle totalmente o de verse, digamos, arrastrado por esos pensamientos. Cuando uno está autocentrado, es simplemente todo empeora. Todo el mundo se hace pequeño. Entonces, es autocentramiento. Cuando tu mirada va hacia el amor, hacia Dios, ese amor libera de todo esto. Es autocentramiento. Es identificarte con un personaje, yo soy esto, yo como así, yo soy. Hay especialismo y de todo. Hay mucha culpa inconsciente. También hay recuerdos de vidas pasadas, por eso hay momentos en el que el alma vive muchas cosas. Vive ser vegetariano, vegano, ecológico, hace chikun, hace tai chi, hace meditación, hace no sé qué, y no sabes de dónde te viene eso. ¿Cómo me viene esto del yoga? Pues sí, yoga. Claro, y entonces como una recopilación de experiencias que el alma ha ido acumulando, y entonces pues es lo que la gente se da. Parece que viva muchas vidas en una, claro. Va muy rápido, no es una vida en la que has estado siendo, no sé, granjero toda una vida, o jardinero, o ama de casa. Toda una vida en esa misma experiencia y el nivel ha crecido un punto, dos, cinco, cuatro, tres, o no. En esta vida, para los que estamos compartiendo este momento, podemos intuir que ha habido una transformación enorme. Y eso implica muchas experiencias. Y son como restos. Es, vívelo otra vez, pero ¿cuál es la clave? Aquí está la clave. No te aferres ni retengas nada. Si tu personaje le da por comer ecológico, no te aferres ni retengas, porque pasará rápido. Y literalmente pasa muy rápido. El tema es que hay aferramiento y entonces eso alarga la experiencia. Si no te aferras, todo pasa y rápido. Así que lo ves con humor, sonríes, mira, mira, ya está. Nada más. Ujú. Entonces, podemos decir, ¿no? Que todo miedo es ilusión. Es un hecho que comprobamos, se comprueba continuamente. Aparece una crisis, un miedo, y de repente se permite, se deja que se desarrolle completamente, y de repente sientes un estado de quietud, de tranquilidad, de paz, cuando realmente la experiencia sigue siendo la misma.
Es muy curioso. Yo recuerdo una vez que recibí una carta en la que me iban a denunciar con una multa. Y la multa podía ser, para lo que era, para el ego, muy costosa, muy... Y, ¡oh! Y me acuerdo que estaba ese día de guardia, trabajando como bombero, y estaba en la cama y dejando ser, y de repente ¡puf! Me sentí en paz, alegre, como ahora. Y la multa seguía estando ahí, o sea, la carta seguía estando ahí. Y el proceso seguía en marcha. Y de repente era irrelevante. Había una confianza total en la vida, en Dios, en el amor. Bueno, en Dios, no hace falta decir la palabra Dios, pero... Y seguía estando ahí. O sea, el fenómeno es neutro. El fenómeno es siempre neutro. No hay poder fuera de nosotros. Se da fuera algo. O sea, todo lo que ocurre es neutro. Una denuncia, incluso si te van a ejecutar, si te mantienes en la presencia, no tienes ningún problema. El problema es el futuro o el pasado. La invención de esa ilusión de percepción en la mente. Pero si tú vas caminando mientras te van a ejecutar y estás en la presencia, no hay ningún problema. Te sientan en la silla, no hay ningún problema. Te sujetan las manos, no hay ningún problema. Es la mente, con todo su escenario hipotético, con todo lo que, digamos, aparece en la mente, o tu identificación con ello, porque si no hay identificación no hay ningún problema con lo que pasa por la mente. Si tú no compras el plato, ahora si lo compras y te lo comes, hay una indigestión. Es simplemente eso. Y cualquier actividad, podemos hablar de actividades donde antes había miedo, pues, trabajando como bombero, y de repente estar en el mismo lugar, en la misma experiencia, y estar en paz. Y sentir que tú no haces nada, que está todo ocurriendo espontáneamente. Cuando en ese mismo escenario había un miedo y un terror. Entonces, toda experiencia humana está en blanco, es un reflejo. O sea, tú proyectas, se proyecta el nivel de conciencia que hay que atender, se proyecta todo lo que hay que atender. En una separación o en un divorcio, hay personas que lo viven como, como una pesadilla y se suicidan, y hay personas que lo viven hacen una fiesta y dicen, ¡oh, qué alegría! No, es como cada uno con qué gafas estás observando la película, ¿no? La experiencia. Todo miedo es una proyección al futuro. Sí, el miedo tiene que ver con la ilusión, que es básicamente futuro, pasado, separación. Sentirte separado de la fuente, de tu yo auténtico con mayúscula, es ya vivir en... Ser humano implica dolor. Ser humano implica sufrimiento hasta que te das cuenta de que el sufrimiento es una elección que estás eligiendo secretamente, inconsciente o conscientemente. El sistema de creencias que predomina en la humanidad es el dolor y sufrimiento van juntos. No, para nada, eso es una cosa que se descubrió, se reveló que era absurdo. Puedes sentir dolor extremo, por supuesto que aquí se vive dolor extremo, mucho, físicamente y a nivel como alma o de humanidad, pero no hay sufrimiento, porque no te resistes. Y cuando aún no tenemos o no se tiene tan trabajada, ¿no? Esa observación, como para ir un poco a la raíz del miedo, serviría también utilizar la técnica, ¿no? Técnica. ¿Y entonces qué? ¿No? Y cada vez que Sí, te viene una respuesta, volver con ¿y entonces qué? ¿Y sí. entonces qué? Eso podría tomar conciencia, ¿no? De dónde viene todo ese miedo. Claro, sí, es una manera y después que te lleva primero a... Hay una aceptación, hay un permitir, hay una observación, y por sí mismo la energía tiende a descomprimirse. Pues que es el dejar ser, es el dejar ir. Claro. Te Al echan del trabajo y después que vives en la calle y después que y entonces y al final todo escenario va a la muerte. Va a la muerte. A la muerte física, que es lo que predomina en el ser humano. Las personas que han vivido experiencias cercanas a la muerte o que por evolución espiritual se ha realizado el hecho de que la muerte física, o sea, que la muerte no existe, pues hay otros miedos, claro. Hace no mucho se vio un miedo a una muerte que no es la muerte física, porque esa no tiene sentido, pero sí el miedo a olvidarme de nuevo de la presencia. Me acuerdo cuando eso surgió. Surgió el miedo, el terror a dejar el cuerpo físico y olvidarme otra vez de la presencia, del el amor infinito de Dios. Es un miedo, sí, es un miedo. Y hay jerarquías de miedos. Y luego el último miedo es el miedo a la no existencia. Eso sería el miedo al olvido, ¿no? Es decir, apareció el miedo a olvidarme de esto,
olvidarme de ser, olvidarme de ser esa obra de Dios, de ser este amor, hay un miedo oculto ahí en el alma, en el ego. Se revela y lo has de ser. Y viene como un terror, viene como igual que cuando creí que me estaba muriendo en el ejército, ¿no? Con 19 años. O igual que cuando me creí aquí arriba, en la cajita de los corazones, que estaba muriendo también. Wow, literalmente parecía la muerte. Pero uno se colocó en posición y dijo sí. Y, y bueno, después de eso hubo una transformación también. O sea, cada aparente muerte es una oportunidad para renacer, para resucitar a tu yo auténtico. O sea, lo que simboliza la cruz o esa muerte es la vida eterna. Claro, atreverte a atravesar el miedo, a sentir el dolor más profundo y entonces a renacer. Porque el miedo también se comenta que fue que era como la última puerta, ¿no? El decir, se cuenta que Ramana sintió un gran miedo, que iba a morir, Sí, y dijo, bueno, Dios, aquí estoy. Si he de morir, dijo que sí, se entregó. Y entonces emergió la iluminación, lo que la gente llama iluminación. Con 12 o 13 años o 14, no recuerdo ahora, pues sí vivió esa experiencia y en vez de pedir auxilio al familiar que estaba en la planta de abajo, me parece, en la planta de arriba, de repente en él surgió la disposición, que eso no venía de esa vida solamente, claro, si no hay visión, tú dirás, de hecho la gente lo criticaba, ¿no? Criticaba mucho, si este chaval no hacía nada, era el que menos rezaba, era el menos devoto, dice, no era nada devoto, ¿y cómo es que devienes estado en él? Bueno, porque es un merecimiento también, se dieron las condiciones favorables en él lo intencionó, tenía un dharma para eso, y no te avisa. Y eso no se logra porque uno lo hace. Y ocurrió en él. Ahora él sí que lo facilitó. Dijo, sí, me rindo a vivir esta experiencia. Voy a observar la muerte. Y entonces cuando despertó estaba en un nivel de, no sé la cifra exacta, pero sí que se fue en un 700 más o menos. Posiblemente entró directamente en ese estado. Lo cual es un shock. Lo cual es un shock porque, claro, él estuvo 2 años sin hablar. No se hablaba. Se metió en una cueva y estaba en un estado súbito de iluminación de un nivel muy alto de conciencia, poco habitual, en el que literalmente su cuerpo fue comido por los bichos. La gente iba a cuidarlo, iba a atenderlo, porque en él no había, digamos que el interfaz con la personalidad no estaba activo. Entonces, se soltó cualquier interacción con el cuerpo, entonces no había nada en él no había ningún interés por el cuerpo. La vida cuidó del cuerpo porque estaba destinado a seguir. Entonces la vida o el ser, el amor, todos a través de personas lo cuidaban, lo limpiaban, lo atendían. Y a los años en él empezó a aparecer la capacidad de hablar y entonces se convirtió en un maestro y entonces pues vivió una vida en la que era una herramienta para que otros fueran a verle y él pues él fíjate que estaba estudiando siempre los Upanishads, o sea, incluso en un estado de iluminación como ese, seguía siendo un estudiante y siempre estaba ¿de acuerdo? se dice que no, o por lo menos se ha leído en este caso, que muchas personas cuando llegan a ese estado es como que la mente colapsa y no pueden seguir interactuando con el mundo, ¿no?